Gracias. Ok, les decía, nosotros tenemos que acompañarlos, tenemos que entender los comportamientos, el porqué de tal cosa y demás, ajá, y poner tanto negativo como positivo, lo que hagan bien, lo que no hagan bien, cómo van avanzando, si no van avanzando, si se toman sus medicamentos, si no se los toman, etc. ¿Ok? Y entonces a eso nos referimos. Administrar el tratamiento indicado, esto es importantísimo. El paciente psiquiátrico, de verdad, en serio, es como un niño. Los niños que hacen todo se llevan a la boca, son bien curiosos, andan moviendo por acá, moviendo por allá, tenemos que tener cuidado. Así es un paciente psiquiátrico, ¿ok? Es un niño grandote. Ayudar en la rehabilitación del paciente, igual si podemos hacer terapias físicas, lo que podamos realizar para mejorar el estado de salud del paciente, lo vamos a hacer. Ok, norma oficial mexicana 025 SSA 2 2014, que nos habla acerca de la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrico. Primera tarea. Ay, perdón, es que de repente me sartos. Primera tarea. Van a hacer una. Es que puede ser, es que es una explicación, pero no importa si es resumen o algo, pero tienen que explicar de qué nos está tratando esta norma, cuáles son los puntos principales de esta norma referente a el cuidado del paciente en ámbito hospitalario. Entonces, más específico, vamos a dejarlo como un resumen, pero con imágenes, ¿ok? O sea, ustedes van a poner las imágenes que ustedes decidan y van a explicar esta norma, que es la norma oficial mexicana 025, ¿ok? Puede ser a mano, puede ser en computadora, lo importante es que vamos a estar trabajando por Classroom y que me lo manden a Classroom, ¿sí? Si es por a mano, por ejemplo, lo pueden hacer, toman fotos que se vean legibles y me lo envían. Y si es a computadora, pues me envían el documento completo, ¿vale? Vamos, y lo vamos ahorita lo vamos a tocar un poquito, pero lo vamos a ver más detalladamente cuando hagan su tarea, ¿ok? El objetivo, pues, es establecer el criterio de operación y organización de las actividades de los establecimientos que presentan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, la cual será proporcionada en forma continua, con calidad y calidez, y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas de estos servicios. Y eso es importante, ¿eh? Porque aunque no lo crean, a veces, por el hecho de que son pacientes psiquiátricos, muchas veces se quiere violentar sus derechos y no debe de ser así. El paciente psiquiátrico tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro paciente. Nos habla acerca del usuario en la atención integral hospitalaria médico-psiquiátrico. Nos habla del conjunto de servicios que debe de contener, que es medicina, consulta externa, valoración, nutriología y los diferentes pabellones a los que se dirija la persona. ¿Ok? Nos habla también de proteger, promover, restaurar y mantener la salud mental y promoción de la salud, la prevención y, en este caso, pues la diagnosticación de las terapias. Mm, Y nos dice que tenemos que tener respeto y dignidad por el paciente, aun cuando nuestro paciente, no sé, sea una persona que tenga una deficiencia intelectual severa, por ejemplo. Nosotros tenemos que tratarlo respetuosamente, tenemos que hablarle como cualquier otra persona. Eh, no sé, igual, Jorge, necesito que por favor, o Jorge, cámbiate la ropa. Jorge, vístete. Jorge, tienes que ir a comer o X cosas. Siempre vamos a hacer las intervenciones respetando la dignidad de mi paciente, ¿ok? No le voy a llamar como algunos les dicen, oye tú niño tonto, o oye tú esto, o sea, les dicen cada cosa que dices, bueno, o sea, respeta su patología, ¿no? Entonces, con dignidad y respeto hacia nuestros pacientes. Y nos habla un poquito aquí
de los hospitales psiquiátricos nos habla de que hay casas de medio camino o residencias comunitarias, centros de día, centros integrales de salud mental, hogares protegidos, hospitalización parcial u hospital de día, villas de transición hospitalaria, ¿ok? Eso es como que las clasificaciones que encontramos dentro de esta misma norma. Ya en la tarea me explicaron un poquito mejor, ¿ok? En el caso de promocionar la salud preventivas y de diagnóstico terapéutico, encontramos de rehabilitación, de enseñanza, de capacitación, de investigación clínica. Y nos habla acerca de instalaciones, equipos y recursos humanos, de todo lo que tiene que tener un hospital psiquiátrico para poder tratar a las personas. Y también nos habla de los ingresos. Existen ingresos voluntarios y también existen ingresos involuntarios. Y los ingresos involuntarios son bastante interesantes. Obviamente estás en un estado en el que, bueno, estás en un lugar en el que el paciente está en un estado crítico, en el que puede estar agresivo, puede estar depresivo, etc. O sea, un sinfín de sentimientos que puede estar teniendo y que puede ser peligroso para nosotros. O tenemos los voluntarios en los cuales el paciente Profesora, ya no le escucho. ¿Ya no me escuchan ahí? ¿O nada más él? Ya la escuchamos. Sí, ¿desde dónde ya no me escucharon? Desde los ingresos. Ah, ok. Ok, me regreso entonces. Tenemos ingresos voluntarios e involuntarios. El voluntario es cuando el paciente identifica que está teniendo un problema de salud, ya lo aceptó y ahora va y pide ayuda. ¿Qué se hace? Se le interna en el hospital de forma voluntaria, pero para ser dado de alta, ahí sí necesita una valoración por un psiquiatra. Y los ingresos involuntarios son aquellos que normalmente van a llegar por alguna cuestión, porque agredió a un familiar, porque agredió a una persona, porque presenta comportamientos diferentes y la familia quiere que lo chequen y demás, ¿ok? Esos son los ingresos involuntarios o las urgencias, que es cuando el paciente está en un estado psicótico y hay que llevarlo al hospital sí o sí, ¿ok? Para que pues ahí ya se pueda dar un tratamiento acerca de su patología. Después también nos dice de los egresos, que nos habla de estabilización del cuadro clínico. ¿Y aquí a qué nos referimos con cuadro clínico? Nos vamos a referir a la cantidad y la calidad de signos, síntomas, todo lo que esté presentando nuestro paciente, ¿ok? Que ya se haya estabilizado, que ya no esté grosero, que ya no esté agresivo, que ya no se autolesione, dependiendo de lo que haya presentado, ¿ok? Haberse cumplido los objetivos de la hospitalización. ¿Han visto alguna vez una película que se llama Manos Milagrosas? No. Ok, Sí, profesor. tú sí la has visto. En este caso, por ejemplo, la mamá, ella pide ser incluida en un hospital psiquiátrico, porque ella lo dice así, que es muy tonta, porque no sabe leer, porque no sabe escribir, porque no sabe muchas cosas. Y ella se considera a sí misma tonta o inútil porque no sabe cómo ayudar a sus hijos. Ella todo el tiempo trata de que sus hijos pues estudien y demás como debe de ser, de estimularlos, pero trata de que no se den cuenta que ella no sabe leer, ¿ok? Entonces, pero ella realmente pues se siente muy mal consigo misma porque dice que cómo es posible que no pueda leer. Entonces ella se interna voluntariamente para ayudarle porque ella menciona que pues, tiene un aspecto, por ejemplo, de depresión, si lo vemos así, ¿no? En el cual se cree muy tonta. Entonces, ahí ya estamos hablando de esto, ¿no? Y los egresos, pues obviamente nos va a hablar de estabilización del cuadro clínico, que ella no se quiera suicidar, que ya no se quiera matar, que ya no quiera matar a otros, que es que el otro, ¿ok? Igual se cumplieron los objetivos. Traslado a otra institución cuando, pues obviamente en la institución en la que estamos ya no puede estar y es trasladada a otra institución, a eso también se llama egreso, ¿ok?
Nos habla de voluntariado, en este caso a solicitud de la persona usuaria, que ellos pidan que se quieren ir. Obviamente aquí habría que hacer chequeos para ver si efectivamente sí se puede ir, pero si la paciente o el paciente dice, es que yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, tendrías que dejarlo ir, si no se puede considerar como secuestro, ¿ok? Y por resolución de la autoridad, en el caso de los casos médicos legales. Nos habla también del programa integral de tratamiento en enfoque psiquiátrico, de tratamiento farmacológico, de la participación activa y de sus anexos, ¿ok? Y nos dice que es la estricta confidencialidad. Nos habla también de la norma mexicana 028, que es para la prevención y control de adicciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas patologías van a venir derivadas de las adicciones, ¿ok? Por la muerte neuronal que se da. Esta patología, esta norma nos habla en este caso, del uso y dependencia de sustancias psicoactivas y psicotrópicas, de empleo lícito o ilícito, ¿ok? Y que constituyen un grave problema de salud pública y tiene además componentes como consecuencias negativas y que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. ¿Ok? Nos dice también que, ahí no lo puedo pasar, el objetivo es establecer los procedimientos y criterios para prevención, tratamiento y control de las autoridades, de las adicciones. Y aquí nos dice, en este caso, para el diagnóstico de las adicciones o dependencia, solo debe hacerse si en algún momento durante los 12 meses previos o de modo continuo han estado, en ese caso, compulsión a consumir una sustancia, disminución de la capacidad para controlar, en este caso, el consumo de una sustancia, síndrome de abstinencia y aumento progresivo de la dosis, ¿ok? Aquí nos está indicando que cada vez se necesita más esta droga para que pueda sentirse mejor la persona. De ahí nos vamos hacia la prevención. Las acciones más importantes. Nos habla que la prevención de riesgo y de consumo de sustancias es importante. La sustancia psicoactiva de uso, pues y tenemos que tener cuidado con los fármacos y demás, características de los individuos y patrones de la comunidad. Y normalmente vamos a cuidar aquí que el individuo no tan fácilmente llega a la sociedad. Anteriormente se hacían había muchos programas en los cuales a los pacientes que se podía llegar a juntar personas de la comunidad, de la sociedad, se les llevaba, por ejemplo, a centros comerciales, a plazas, donde ellos pudieran convivir con las otras personas. Pero lamentablemente no todos están preparados para eso y se dejó de hacer. Ahora solamente, pues, existe las terapias dentro de los mismos hospitales, pero ya es muy difícil que los dejen salir a otros lugares. Y en el caso de la detección temprana nos habla de estrategia terapéutica que nos indica que, bueno, es que lo veo bien, puede llevarse a cabo en dos maneras. En los ámbitos familiares, laborales, escolares, comunitario y mediante la observación, o en estos casos, pues en los establecimientos a través de cuestionarios y preguntas sobre el uso de sustancias psicoactivas, ¿ok? Eso es importante. Debemos de quitarnos la pena o la vergüenza de hablar de drogas, de hablar de estas sustancias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con esas personas y van a necesitar la ayuda de nosotros para dejar estas sustancias, ¿no? Identificación de los daños y tratamiento oportuno. ¿Qué daño ya ha tenido el paciente? Si ya hay daño cerebral, si lo que haya. Y tratamiento de lo mismo para que pueda restablecer su salud, siempre y cuando sea posible, ¿ok?
El tratamiento pues debe brindarse en forma ambulatoria o bajo modalidad de internamiento. El modelo profesional ofrece diferentes servicios y atención, consulta externa, urgencias y hospitalización y obviamente pues va a ser manejados por profesionales de la. Nos habla también que el modelo de la ayuda mutua es ofreciendo por agrupaciones, eh, ofrecido por agrupaciones de adicciones para recuperarse y cuyo propósito fundamental es apoyar al adicto en la su resolución de su problema. Y fíjense que estos programas son muy interesantes. Realmente, si nosotros vemos, por ejemplo, lo de Alcohólicos Anónimos y demás, son bastante interesantes. Solo que muchas personas no quieren asistir a este tipo de terapias o al psiquiátrico porque te dicen, pues si yo no estoy loco, ¿no? Entonces, es importante que toda la familia apoye a nuestro paciente para que él pueda verlo como algo normal y no como algo denigrante, ¿ok? Nos dice también que otros modelos alternativos son aquellos que brindan servicios de tratamiento a través de diversas técnicas. El método sin poner en riesgo, en este caso se pueden utilizar diferentes métodos para no poner en riesgo la integridad física y psicológica del usuario. Mm, Nos habla también de los servicios de tratamiento deben brindarse en establecimientos especializados en la atención de adicciones y en establecimientos que ofrecen servicios generales de salud, ¿ok? No en cualquier sitio. Y vamos a ver. Anayeli, Sí, dígame, profesora. ¿me ayudas por favor con los derechos de los pacientes? Sí. Sería proteger contra la tortura y el trato cruel, inhumano o denigrante, y se aplica a las instituciones médicas, en especial a las que brindan atención psiquiátrica. 2. Gozar de permisos terapéuticos para visitar a sus familias de acuerdo con el criterio médico. 3. Recibir un trato digno y humano por parte del personal de salud mental, independientemente de su diagnóstico, situación económica, sexo, raza, ideología o religión. La que sigue, que la atención psiquiátrica o psicoterapéutica que se presente sea de conformidad con las normas éticas pertinentes que rigen a los profesionales de la salud mental. Que toda medicación sea prescrita por un especialista autorizado y se registre en historial clínico. Ser protegidos contra toda explotación, abuso o trato degradante. Que todo tipo de información proporcionada sea manejada bajo normas de secreto profesional y de confidencialidad. Informar al paciente, familiares y representantes legales la atención que se le recibirá. Recibir atención médica oportuna en caso de no sufrir una enfermedad no psiquiátrica. Recibir tratamiento adecuado. Recibir tratamiento adecuado para reintegración familiar, laboral y social. Áreas específicas de estancia. Obtener una buena alimentación, tener una buena comunicación con el exterior, recibir visitas, recibir atención médica especializada por personal capacitado para el manejo y tratamiento de los enfermos mentales, que tengan acceso a los recursos clínicos de laboratorio y de gabinete para lograr un diagnóstico certero y oportuno. Gozar de permisos terapéuticos para visitar a familia de acuerdo con un criterio médico. Recibir asistencia religiosa si así lo desea. Recibir información veraz, concreta y respetuosa y en el lenguaje comprensible para ellos.
solicitar revisión clínica de su caso, negarse a participación como sujeto de la investigación científica. Ok, gracias. Ya no podía activar el micrófono. Ok. Entonces, aquí vemos algunos de los derechos que se van a tener, ¿no? O sea, y es importante que no los violentemos. ¿Por qué? Porque es chistoso, pero un paciente psiquiátrico siempre va a estar bien consciente de lo que se le está haciendo. O sea, no crean que no está consciente. Un paciente psiquiátrico sabe cuando estás, por así decirlo, haciendo algo que no debes, ¿ok? Entonces es muy importante. El paciente psiquiátrico es muy astuto y tiene también todos estos derechos, ¿ok? Eh, lamentablemente en la actualidad muchas familias ya no van a buscar a su familiar, a su paciente psiquiátrico que fue internado hace mucho tiempo. La mayoría de los pacientes que están en un hospital psiquiátrico fueron abandonados hace mucho tiempo. Entonces, pues imagínense, ¿no? En la cuestión religiosa sí también se les da esta parte. Van a veces a ver esto de la cuestión religiosa. em, y bueno, son múltiples cosas que podemos encontrar. Tener una buena alimentación, tener buena comunicación y demás. Es importante para que la persona pues pueda estar lo mejor posible. Como yo les comento, lamentablemente un paciente psiquiátrico muy difícilmente va a regresar a un estado normal como el que vivimos nosotros, ¿ok? Un estado cognitivo correcto y demás. Ellos normalmente ya no. Ellos ya tienen un deterioro y es muy difícil que lleguen a, dependiendo del tipo de, de patología que sea y dependiendo del tipo de tratamiento que lleven. Pero ya no es muy esperanzador, ¿ok? Ay, creo que se cortó. ¿A poco ya son tres todas las diapositivas? Ok. Entonces, pues nosotros tenemos que ser, primeramente, como lo había comentado, ser enfermeros que ayuden a nuestro paciente realmente a mejorar, que ayuden realmente a sentirse acompañado, a no sentirse solo, a no depender de nadie. Enfermería es una profesión sumamente hermosa, ¿ok? Y psiquiatría es, es un área sumamente compleja, pero muy padre. Ya iremos viendo más hacia las patologías, cómo se dividen, cómo se clasifican, cuáles son los principales signos y síntomas y todo eso. Ajá. Pero podemos notar que el ser humano, todo lo que vive el ser humano viene relacionado desde que somos niños o desde que somos adolescentes o inclusive de las experiencias que vamos viviendo. Em, por ejemplo, ahora en la actualidad con esto del COVID, pues bueno, se está dando mucho la crisis ¿cómo se llama esto? De, de ansiedad, se está dando mucho la depresión. ¿Por qué? Porque el aislamiento ha generado esto. Ujú. Pero no es que sea malo el aislamiento, más bien es esta parte que yo les comentaba, el hecho de que a veces nosotros no sabemos ni siquiera disfrutar de nosotros mismos y cuando nos vemos encerrados con nosotros o con nuestra familia, nos resulta un poco complejo, ¿no? O sea, el el tener que acostumbrarnos a no salir, a no realizar varias actividades, el tener que acostumbrarnos a estar todo el tiempo em, en un lugar o bajo el miedo de tener alguna enfermedad, esto llega a generar pues estas nuevas patologías que están surgiendo. Digo, no son patologías nuevas, pero sí están teniendo mucho auge ahorita con lo del COVID, ¿no? Entonces, igual podemos encontrar enfermeros o médicos o demás que, que van a tener ya patologías, ¿no? O sea, muchos de ellos ya desarrollaron un trastorno obsesivo compulsivo, muchos ya desarrollaron ansiedad, cuántos no ya se suicidaron. Eh, es un sinfín lo que se está viviendo en la actualidad con esta patología, que bien no se explica completamente en los medios de comunicación, porque a nadie le va a convenir que la sociedad se entere de lo que está pasando realmente con nuestro país, pero realmente está generando muchas patologías que vienen relacionadas con lo mental. Y sí, lo mental es fundamental
para la vida del ser humano. Si mentalmente yo estoy enfermo, voy a enfermar mi cuerpo. Ajá. Si emocionalmente yo estoy sana, voy a sanar mi cuerpo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta con esto que hemos estado viendo? ¿Con lo que llevamos hasta hoy? No, profesora. Profesora. Ok, ¿qué les va pareciendo la asignatura? ¿Hace interesante? Em, ¿Le vamos comprendiendo? ¿Vamos entendiendo por dónde va esto? Sí, profesora, es muy Sí, interesante la profesora. materia. De hecho, sí, la materia de psiquiatría es muy interesante, es muy bonita. Ya nos vamos a meter ahorita, bueno, ya ahorita ya no, pero la siguiente sesión nos vamos a meter en trastornos mentales del adulto. Híjole, bastante complejo cómo se genera todo en el niño, en el adulto, en el adolescente, todo lo que existe en el entorno de la persona conforme va creciendo, mm, cómo se desarrolla, cómo se desarrolla una patología mental, cómo te puedes dar cuenta de lo que de cómo empieza a surgir la patología. Es un sinfín, es enorme la psiquiatría, es muy grande. Eh, y yo espero que sí nos dé tiempo de ver todos los temas porque, pues, si la siguiente es práctica y la otra tendríamos que meternos, pero completamente de lleno para que alcancemos a ver todos los temas que tienen que ver con psiquiatría, que son bastante complejos. Y yo creo que sí vamos a jugar ahorita estos 15 minutitos que nos quedan. Em, Empezamos rápido el tema, a menos que me digan, no, ya no queremos, ya nos cansamos. Mm, espérenme. Ok, creo que ya está aquí la documento. Ahí está. Vamos a empezar ahorita con ese tema y para que vayamos viendo un poco acerca de los trastornos mentales del adulto. Primero vamos a empezar por definir qué es una emoción, ¿ok? Una emoción es la respuesta de todo organismo que implique una excitación fisiológica, conductas expresivas o experiencia consciente. Y al decir una excitación fisiológica nos referimos a excitación cardíaca, excitación mental, excitación en todos los aspectos, ¿ok? Entonces va a ser la respuesta del organismo que implique todo esto. La excitación fisiológica, las conductas y las experiencias conscientes. También tenemos aquí la fisiología de la emoción. ¿Se alcanza a ver? A ver si ya se ve. A ver, creo que ahí ya se ve mejor. Nos dice que según estudios, gran parte de la actividad fisiológica implica em, las emociones, ¿ok? Y es regulada por la división simpática, o sea, la excitación, y la parasimpática, que es la calma, de nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema que supongo que ya lo escucharon, y aquí lo acabo de decir, la parte simpática y parasimpática. Cuando nosotros vamos caminando felizmente por la calle y nos encontramos un lindo perrito, un Rottweiler, y el Rottweiler nos empieza a gruñir y después viene su amigo el Doberman y también nos empieza a gruñir, ¿qué pasa? Nos da miedito, ¿no? Y nuestro cuerpo automáticamente se prepara o para luchar contra estos perros o para huir, que normalmente es para huir. Es muy raro que nos queramos enfrentar directamente a este tipo de animales, a menos que no tengamos de otra. Pero normalmente, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a querer huir. ¿Qué hacemos? Hay personas que salen corriendo, ¿no? O sea, es como que ¡pum! Corren. Y si le ponemos atención a nuestro cuerpo, se hace una liberación de adrenalina y nuestros músculos se preparan para correr y hasta sentimos ahí como que un choque, una sensación medio extraña, ¿no? En nuestro cuerpo que no lo vamos a encontrar normalmente en otras situaciones que no son de peligro. Y una vez que ya logramos huir de este peligro, ya estamos ahora sí tratando de calmarnos, nos da sueño, como que nos cansamos, nos sentimos agotados. ¿Por qué? Porque primero entró el sistema simpático, que es el que te dice huye o pelea. Ajá. En este caso,
decidimos, por ejemplo, huir, porque yo no creo que alguien quiera pelear contra un Doberman y un Rottweiler, ¿no? Decidimos huir. ¿Y a qué me refiero? Correr, escondernos, subirnos a algún lugar para que no nos alcancen los perros, meternos a nuestra casa o a donde sea. El chiste es protegernos. Una vez que ya estamos en una situación ya de fuera de peligro, entonces entra nuestro sistema parasimpático, que es así como que ya, ya pasó el peligro, me empiezo a relajar y empiezo a sentir ahora los estragos, cansancio, eh, debilidad muscular, etc. Así manejamos, así se dan las emociones. Entran estos sistemas reguladores de nuestro cuerpo. De ahí tenemos que las emociones tienen, van por niveles de excitación, y actividad, ya sea similares y de prevalencia constantes, ¿ok? Y también pues van a veces ser difíciles de contener. Son sensaciones que vamos a tener más comúnmente que en la sensación anterior, como por ejemplo el enojo, el temor, la ira, la frustración, el fastidio, el cansancio emocional, todo esto, si lo pensamos bien, son situaciones que vivimos constantemente, ajá, porque en el trabajo ya nos frustramos por algo, o porque ya nos dijeron algo que no nos gustó, o porque vamos manejando y el del carro de adelante se mete sin poner direccionales y casi choco, porque el de la combi no se apura, ya se me hizo tarde, pero estas son emociones que van a ser constantes, crónicas, y que nos van a generar niveles de excitación elevados muy constantemente, y esto nos va a alterar nuestro sistema cognitivo. Ya después vamos a estar alterados por todo. Después nos dice que el miedo o la ira, por ejemplo, ambas pues difieren de acuerdo a la temperatura de los dedos. Por ejemplo, nos damos cuenta si alguien está muy enojado porque el cuerpo aumenta la temperatura, las secreciones hormonales igual, nos damos cuenta en algunas características fisiológicas, en las diferentes posturas, verbalizaciones, gesticulaciones, nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, las emociones siempre se van a ver implicadas con estos sistemas, el simpático y el parasimpático, en el cual nos va a permitir regularlas, pero hay momentos en los que no lo vamos a poder hacer y es ahí cuando empiezan a hacer o a surgir los trastornos, como este trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, pues, es una alteración leve de la salud o un estado de enajenación mental, o sea, invertir el orden de regular o de regulación de algo a perturbar el sentido o la conducta. O sea, yo puedo sentir ansiedad por algo del futuro, ¿no? Híjole, es que qué tal si entra una nueva administración en la empresa donde estoy trabajando. ¿Y qué tal y nos corren? ¿Y qué tal y me quedo sin trabajo? Híjole, y si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Ay, es que ese jefe no piensa en que yo tengo familia. No, 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 qué mala onda. Voy a ir a hablar con este jefe porque yo no sé qué está pensando, ¿por qué me va a correr? Ajá, ¿se dan cuenta cómo empieza a surgir una situación de algo que todavía no pasa? Pero así empieza la ansiedad. Ujú. Son conductas en las que la mente no la podemos parar y va a presentar miedo, va a presentar angustia intensa, va a presentar preocupación excesiva por algo que está pasando o que aún no pasa. Ujú. El trastorno de ansiedad, pues, es una afección por la cual una persona tiene preocupación o sentimientos de miedo, temor o intranquilidad excesiva. Todos nos preocupamos porque es parte del ser humano, pero entra en un trastorno cuando esta emoción de preocupación ya no puede ser regulada por el cerebro y ahora se vuelve algo enfermizo que daña a la persona, que daña su entorno y daña a su comunidad. Ajá. Así es como empiezan este tipo de trastornos. Encontramos que, por ejemplo, los síntomas pueden ser taquicardia, sudoración, temblores, sensación de ahogo, sensación de atragantamiento, opresión o malestar torácico, náuseas, dolor abdominal, inestabilidad como mareo, desrealización, que ya después nos vamos a meter en ese tema, o despersonalización, miedo a perder el control, miedo a morir y algún tipo de parestesia, o sea, parálisis o escalofríos o sofocación. Entonces nos damos cuenta como algo que si sabemos regular nuestras emociones,
pasa rápido, pero si no sabemos regularla, se puede convertir en ansiedad. Es como la novia o el novio que ve, por ejemplo, a su pareja con, si es novio, por ejemplo, si es hombre, lo ve hablando con una mujer. Y así de, yo por lo menos así como que, está bien, ¿no? Pues que platique, pues a mí qué. Al final de cuentas, yo en lo personal es así de, pues si me pone el cuerno, pues allá él, ¿no? O sea, es así como que simplemente me retiro y listo, ¿no? O sea, no me voy a poner a pelear por alguien. Pero hay personas que es así como que, ¿y por qué te está hablando? ¿Y por qué la miras? ¿O por qué esto? O sea, y se empiezan a crear un escenario en el que es que me está engañando, y seguramente ya se fue con ella, y empieza toda esta serie de cosas que ni siquiera sabemos si son reales o no, y empieza la ansiedad, y empieza esos sentimientos y demás. Entonces, ahí es cuando empezamos, o donde se divide la línea entre lo normal y lo patológico. Ujú. Entonces, pues yo creo que ahorita lo dejamos hasta aquí, porque ya son 5:55. Entonces, vuelvo a repetir, queda de tarea la norma oficial mexicana 025, un resumen de la misma, ¿ok? Y dentro de 8 días nos Disculpe, estamos viendo en la escuela. Dime. ok. ¿Pasó lista cuando ingresamos? Porque no pude ingresar luego, porque no, no sé si pasó lista. No te preocupes. A veces no paso lista tal cual en físico. Bueno, o sea, no los menciono, pero sí tomo Ajá. capturas de pantalla de quienes están. Ok. Entonces está bien. Gracias. ¿Sí? Y no se preocupen quienes estuvieron, pues sí, no hay problema, ¿sale? Entonces, pues ya gracias. se va a cerrar ahorita la sesión. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo la siguiente semana con estas prácticas. Pues espero que podamos aprender mucho de psiquiatría, de cómo se da toda la cuestión psiquiátrica, la cuestión mental en el ser humano. Pero bueno, eso ya estaremos viendo en siguientes sesiones. ¿Vale? Sí, profesora, gracias. Pues a ustedes también muchas gracias. Excelente.